Tiene el derecho de palabra el diputado Robert Alcalá. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenos días, señor vicepresidente, colegas diputados. Bueno, no se esperaba menos de quien me antecedió en el derecho de palabra y de la bancada del gobierno. No esperábamos menos. Indudablemente que estos señores que representan el madurismo, el atraso de un gobierno que se hace llamar obrerista, sabíamos por adelantado que iban a estar opuestos a este acuerdo que busca la asistencia técnica de la OIT para promocionar cosas que ellos han negado en el país, como el diálogo social y como la protección de las libertades sindicales que ellos desde su gobierno han conculcado. Lo primero que hay que señalar es que al gobierno no le gusta ninguna asistencia internacional, ni técnica ni de cualquier tipo. Y no les gusta porque sencillamente ustedes, los que representan al madurismo y su gobierno, tienen muchísimas, pero muchísimas cosas que ocultar. Demasiadas cosas escondidas tienen que no les gusta, por supuesto, ninguna asistencia ni ninguna visita internacional a Venezuela. Aquí se evidencia que a este gobierno no le agrada ni los derechos sindicales, a la organización sindical, ni la libertad sindical, ni la negociación colectiva, ni los planteamientos de conflictos. No les agrada nada de eso. Y eso se evidencia cuando el gobierno crea sindicatos paralelos que no son sindicatos, como los consejos de trabajadores, estructuras parasindicales para no entenderse con los sindicatos debidamente constituidos. Vayan a Sucre, a una empresa del Estado como La Gaviota que expropió este gobierno y que un sindicato compuesto por 242 trabajadores, donde nunca han podido ganar la directiva de ese sindicato, a ese no le hacen caso, pero se entienden con el Consejo de Trabajadores de apenas 40 trabajadores afiliados al régimen. Figúrense ustedes lo que está sucediendo hoy día con los educadores del país. Están en plena discusión de lo que ellos llaman el primer contrato único del magisterio, que para los sindicatos del magisterio a nivel nacional es la 8ª contratación colectiva. Bueno, en esa discusión, este gobierno y los diputados que se hacen llamar representantes de los trabajadores, en esas reuniones amenazan a los sindicatos de que si no firman las cláusulas como la plantea el gobierno, ellos firman solo con SINAFUN, un sindicato educacional del gobierno creado por el régimen y arrodillado al gobierno nacional. Esas son las convenciones colectivas que firma este gobierno. Por eso no le gustan las tripartitas, por eso no le gusta la discusión con trabajadores, con patronos y gobiernos. Les gustan las convenciones colectivas unilaterales, las que firman desde Miraflores sin ningún tipo de discusión. A eso es que están acostumbrados ellos. A eso. Se evidencia también cuando, por ejemplo, incumplen las contrataciones colectivas. Ahí están los educadores. Contemplan en la contratación colectiva un HCM de apenas 150.000 bolívares que no alcanza para nada y para colmo de males no están gozando de ese HCM. No están gozando de servicios funerarios. Queda claro que son enemigos de la organización sindical cuando crean el RENO, lo que es la centralización en el país. El RENO es el Registro Nacional de Organización Sindical. Cuando antes un sindicato se inscribía en cualquier estado, ahora lo obligan, sin tener las maneras, de movilizarse a Caracas para venir a inscribirse en un registro nacional. Ese es el centralismo de este gobierno. Ejemplo, un sindicato de trabajadores de la salud en el estado Sucre, con 2.000 trabajadores que le negó a este gobierno la inscripción en ese registro nacional centralizado. No cree el gobierno
en la protección a los trabajadores, cuando, por ejemplo, en Cumaná, en la primogénita del continente, en esa ciudad que acaba de cumplir 500 años y que este gobierno y estos diputados se burlaron de la celebración de los 500 años de Cumaná? Por ahí está un diputado que no vino hoy. Ah, no, sí vino, allá está. Que fue ministro, que anunció 5.000 millones de bolívares para las obras de los 500 años de Cumaná. Vaya, diputado, para que revise los contratos con sobreprecios que dio su gobernador en obras como los movimientos de tierra del mercado de Bonero. Se burlaron de la Cumaná de los 500 años y se siguen burlando. Allá en Cumaná, fíjense que tenemos 5 meses y medio sin inspector del trabajo. Primero porque tuvieron 8 semanas de auditoría. Después porque se enfermó. Y después, en tercer lugar, porque el señor renunció y no se han dignado a nombrar un nuevo inspector del trabajo. Eso sucede en Cumaná, en el estado Sucre. Estado donde, por cierto, tienen 8 años vencidas todas las contrataciones colectivas de los sindicatos que contratan con la gobernación del estado. Y eso incluye a todos los sectores, a los de salud, a los de educación, a los empleados, a los obreros, a todos los que contratan con la gobernación del estado Sucre. 8 años vencidas, 5 años que presentaron los sindicatos los proyectos de discusión ante la Inspectoría del Trabajo, y una de las consecuencias es que las cláusulas económicas están desfasadas por la alta inflación que este gobierno ha creado por las malas políticas económicas que ha implementado en el país. Eso no lo dicen estos defensores a ultranzas de un gobierno, entre comillas, obrerista. Y el gobernador del estado, el representante del madurismo y de la desidia en Sucre, bueno, ese dice que él no tiene recursos para discutir contrataciones colectivas. Se ha negado a la discusión de las contrataciones colectivas, argumentando que no tiene recursos, pero sí tiene recursos para las partidas de relaciones públicas, para la partida de publicidad y propaganda del régimen. Sí tiene recursos ese gobernador para la partida de bonches y francachela. Incluso tiene recursos para los bailes de burriquita, el gobernador de Sucre, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del madurismo, del atraso. Pero para discutir las contrataciones colectivas no tiene recursos el gobernador. El que me antecedió en la palabra, la verdad que a él, uno llega a la conclusión de que a él y a la bancada del madurismo lo que les hace falta es un exorcismo, para ver si con eso le sacamos el descaro, el cinismo, el caradurismo y la manipulación con la cual actúan en esta Cámara, ¿vale? Porque es que escucharlo, bueno, uno se queda perplejo. Dice que la CTB y la Central Bolivariana de Trabajadores no tiene quejas con el gobierno. Vayan y pregúntenle a la CTB en el país si no tiene queja con el gobierno. Pregúntenle a la Unión Nacional de Trabajadores, que antes respaldaba este gobierno y que por ahí andan sus dirigentes sindicales en contra de este régimen porque no los respetan ni los toman en cuenta, si no tiene queja con el gobierno. Por supuesto, diputado, que esa unión, esa central bolivariana a la cual usted pertenece, no tiene quejas del gobierno porque sencillamente usted es un empleado del gobierno y está allí solo para defender lo que haga el gobierno nacional y sus gobiernos regionales. Yo le preguntaría a usted, ¿a quién? ¿A quién? ¿por qué no levanta la voz para preguntar, por ejemplo, dónde están las cotizaciones de los trabajadores? Lo que le sacan del bolsillo, del sueldo de los trabajadores, las cotizaciones para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Dónde están las cotizaciones de los trabajadores para política habitacional o para las cajas de ahorro que han cometido delitos porque se las sacan del bolsillo de los trabajadores y no las enteran al Seguro Social, ni a política habitacional, ni mucho menos a las cajas de ahorro en todo lo largo y ancho del país? Eso es un delito por el cual tendrán que pagar muchos de sus gobernantes, nacionales, regionales y municipales. Hablaron en el pasado del robo de las prestaciones sociales.
que le quitaron a los trabajadores las prestaciones sociales. Y yo me pregunto, ¿qué más robo de las prestaciones sociales que la alta inflación que ha creado este gobierno? Que un trabajador hoy día que le entreguen sus prestaciones sociales, un maestro con 200, 300 mil bolívares, no le alcanza ni para comprarse una nevera. Vergüenza le debería de dar hablar de los trabajadores venezolanos, porque ustedes no lo representan. Y por eso es que se niegan y usan al CNE y usan al Tribunal Supremo, a sus padrinos del Tribunal Supremo. Por eso es que se niegan a impedir, se niegan que se realicen elecciones en muchas centrales obreras y en muchos sindicatos nacionales. Porque sencillamente cuando hagan las elecciones las van a perder en cualquier sindicato del país que ya les dio la espalda porque se burlaron de ellos durante 17 años. Entonces, señores diputados, señor presidente, en nombre de la bancada de la Unidad respaldamos, por supuesto, este acuerdo sobre asistencia técnica internacional de la OIT planteada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el diputado Pizarro. Cuenten los trabajadores venezolanos con la nueva mayoría de la Unidad Democrática en esta Asamblea Nacional. Muy buenos días. Gracias, diputado Alcalá.